Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, los deberes del matrimonio vistos desde la enseñanza católica. Vamos a desgranar qué significan de verdad el compromiso, la fidelidad y todas esas responsabilidades que surgen de esta unión. Seguro que esta frase nos suena a todos, hasta que la muerte nos separe. La hemos oído 1000 veces. Pero, ¿qué implica de verdad? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Esta pregunta nos abre la puerta a uno de los pilares del matrimonio como sacramento, la idea de que es para siempre. Y aquí entramos en el primer concepto clave, el del vínculo indisoluble. Cuando un matrimonio se celebra ante Dios, se crea una unión tan fuerte que ninguna autoridad humana tiene el poder de romperla. La base de todo esto la encontramos en esta cita tan conocida. Y claro, esto lo cambia todo. No estamos hablando de un contrato social que se puede firmar y romper. Se ve como un pacto sagrado, un compromiso para toda la vida, que solo la muerte de uno de los dos puede finalizar. Pero bueno, la vida es complicada y a veces las cosas no salen como uno espera. ¿Qué pasa entonces? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay que saber distinguir muy bien entre tres conceptos que a menudo se mezclan: divorcio, nulidad y separación. Y creedme, no son para nada lo mismo. Vamos a empezar por el divorcio. El divorcio es un trámite legal, algo que ocurre en el plano civil. Es el Estado quien dice: este matrimonio se ha terminado. Pero para la Iglesia, el vínculo espiritual, el sacramento, sigue ahí, intacto. Y aquí viene la gran confusión. Mucha gente cree que la nulidad es una especie de divorcio católico, pero no tiene nada que ver. Una nulidad es una declaración oficial que dice que, por motivos muy graves desde el principio, como por ejemplo que uno de los dos no fuera libre para casarse, ese matrimonio nunca llegó a ser válido a los ojos de Dios. O sea, que nunca existió como sacramento. Y luego tenemos la separación. Esto ya es otra historia. Es una medida práctica, a veces, por desgracia, necesaria, para situaciones límite en las que la convivencia es imposible o incluso peligrosa. Los cónyuges viven en casas distintas, pero siguen estando casados, tanto para la Iglesia como, a menudo, para la ley. Entonces, para que quede súper claro, divorcio rompe el lazo civil, pero el espiritual, el sacramental, sigue ahí. Nulidad declara que ese lazo espiritual en realidad nunca llegó a existir. La diferencia es abismal. Vale, ya hemos visto la parte más estructural, por así decirlo. Ahora vamos al corazón del asunto, el compromiso personal. Y para ello, esta perspectiva nos obliga a redefinir lo que solemos entender por amor. Fijaos qué idea tan potente y tan a contracorriente hoy en día. El amor es un acto de la voluntad. Esto quiere decir que no se ve solo como un sentimiento, como esas mariposas en el estómago que vienen y van. Se entiende como una decisión consciente. La decisión de querer el bien de la otra persona y de renovar esa decisión cada día. Claro, si lo pensamos así, la pregunta es inevitable. ¿De verdad se puede prometer amar a alguien para siempre? La respuesta es un sí rotundo. ¿Por qué? Porque lo que se promete no es sentir una emoción concreta cada segundo de cada día, sino mantener firme la decisión de amar, a pesar de los altibajos emocionales. Y este compromiso, este amor-decisión, no se queda solo en la pareja. Se expande, sobre todo cuando llegan los hijos, y da lugar a una serie de deberes muy específicos para los padres. El deber número 1 es la educación. Pero ojo, no hablamos solo de llevar a los niños al cole y de que hagan los deberes. Es un concepto mucho más amplio. Se trata de un acompañamiento constante, desde que nacen, para guiarles, para ayudarles a ser personas de bien y a realizarse plenamente. Este gran deber se puede desglosar en varios puntos. Primero, lo más básico, claro, cuidar de ellos, alimentarles, protegerles. Después, educarles en la fe y ayudarles a cultivar las virtudes humanas, la generosidad, la honestidad. También implica corregirles cuando se equivocan, siempre desde el cariño. Y un punto crucial, saber respetar su libertad a medida que van creciendo y tomando sus propias decisiones. Y claro, esto es una calle de doble sentido. Así como los padres tienen sus deberes, los hijos también tienen sus responsabilidades. Todo esto se resume en el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué significa honrar en la práctica? Pues se traduce en cosas muy concretas: querer a los padres, rezar por ellos, respetarlos y, algo muy importante, saber perdonar sus defectos, que como todo ser humano los tienen. También implica obedecerles, fomentar la buena relación con los hermanos y, fundamental, ayudarles material y moralmente cuando lo necesiten, sobre todo en la enfermedad o la vejez. Bien, si juntamos todas estas piezas, los deberes entre los esposos, los de los padres, los de los hijos, vemos que todo apunta a un concepto más grande. La familia no se ve solo como un núcleo privado y aislado, sino como algo con un papel fundamental en la sociedad. Y ese concepto es el de iglesia doméstica.
Suena un poco formal, ¿verdad? Pero la idea es en realidad muy sencilla. Que el hogar sea el primer lugar donde se aprende y se vive la fe, el amor y la virtud. Que sea como una pequeña comunidad, la célula básica de una sociedad sana. Y la implicación de todo esto es enorme. La idea de fondo que se plantea aquí es que si las familias funcionaran de esta manera, si fueran núcleos sanos y estables, muchos de los grandes problemas que vemos hoy en la sociedad se resolverían de raíz. Es una afirmación, desde luego, muy contundente. Y con esto llegamos al final, y nos queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta para la reflexión. En un mundo como el nuestro, con tantos modelos de familia diferentes y en constante evolución, ¿qué papel juega o podría jugar esta visión más tradicional de la unidad familiar a la hora de construir una sociedad estable? Es una cuestión compleja, sin duda, que nos invita a pensar